Hoy es jueves 25 de junio de 2020. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La lectura de hoy es del Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículos del 21 al 29. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: No todo el que me dice, sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, ¿acaso no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre expulsamos demonios e hicimos muchos milagros? Entonces les diré: yo no los conozco, aléjense de mí, ustedes que hacen el mal. Quien escucha mis palabras y las lleva a la práctica se parece a un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Viendo las lluvias, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos y chocaron contra esa casa, pero no cayó porque estaba cimentada sobre roca. El que escucha estas palabras y no las lleva a la práctica se parece a un hombre necio que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, se desbordaron los ríos, soplaron los vientos, chocaron contra esa casa y se vino abajo. Su destrucción fue total. Cuando Jesús terminó este discurso, la gente quedó asombrada por su enseñanza, ya que lo hacía con autoridad y no como sus maestros de la ley. Dejemos que la palabra nos instruya y nos ayude a optar por Dios con el corazón. No todo el que me diga Señor, Señor o sí, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de su Padre. Y que para conocer la voluntad del Padre significa conocer a Jesús, conocer a Dios. Y sobre todo el que practique la voluntad del Padre es el que practica la palabra de Jesús, el que escucha estas palabras mías y las pone en práctica, o el que escucha estas palabras mías y no las pone en práctica. Este también es como un discurso dentro del Sermón de la Montaña, un discurso que lleva a elegir hacer la voluntad de Dios o no hacerla. Pero hacer la voluntad de Dios a partir de la escucha de su palabra, a partir de esta nueva ley que nos ha proclamado en el Sermón de la Montaña, la ley del amor. Podríamos concluir que Jesús invita a hacer la voluntad del Padre desde esta novedad de la nueva ley, la ley del amor. Encontramos también los signos de aquel que quiere hacer la voluntad de Dios, pero que de repente se encuentra con una gran oleada, con vientos, con lluvia, que resoplan todo esto sobre aquella casa construida sobre roca, que es la casa construida sobre la voluntad de Dios. Dificultades, persecuciones, todo tipo de situación adversa en relación a aquel que quiere hacer la voluntad del Padre. No es fácil obedecer el mandamiento, observar los mandamientos que Jesús nos dice. Hay que estar atentos. Y además, al terminar este Sermón de la Montaña, Jesús ofrece la consolidación del discípulo, de tal manera que observar la nueva ley, como lo hemos dicho ya, es una manera de decir a Jesús: te seguiré a donde quiera que vayas. A pesar de los vientos, a pesar de las tempestades, a pesar de los ríos que se levantan, a pesar de todo y a pesar de la tormenta, te seguiré, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Jesús, buen pastor, dígnate mirar con ojos de misericordia esta porción de tu grey amada. Señor, suscita en tu iglesia vocaciones sacerdotales, consagradas y laicales para extender tu reino. Te lo pedimos por la Inmaculada Virgen María Guadalupe, tu dulce y santa Madre. Oh Jesús, danos vocaciones según tu corazón. Amén. Nuestra Señora de los Milagros, intercede para que termine esta pandemia, protege a los enfermos y a tus sacerdotes, y ruega por todos. Amén.